sonido de la noche, requiebro de caricia, arrullo y soplido, jazz y jazz, soledad y luna rosa, roe y desata, íntimo susurro, jazz y jazz, arena rasgada, arena frotada, piel rebosada, jazz y jazz. Centro Venezolano Americano, jazz en doble acepción e intención. Así en la música como en la fotografía. Jazz y Jazz, la banda, y Sandro Oramas, el fotógrafo, o cómo eran ellos antes de ser leyenda, o cuando inequívocamente ya lo eran. En ese momento, bueno, quizás algunos no tenían la notoriedad que tienen hoy en día, pero me dio la oportunidad de no solamente escuchar y ver, inclusive algunas veces interactuar con algunos de ellos, sino fotografiarlos. El caso de Michael Tyner, pianista famoso que tocó con Coltrane, el gran Art Blakey, el baterista que por su banda pasaron cantidad de músicos, porque era como una banda, era como una escuela. Pasar por la banda de los Jazz Messengers era una escuela, pues, prácticamente. Y si alguno se pregunta por qué esta sala está dispuesta así y no de una forma derecha, es porque queremos que el jazz provenga del trabajo de Sandro Oramas de muchos años, que aquí se ve una muestra de él, pero también venga musicalmente. Luego, si pudiéramos jugar con el hecho de ver la foto e ir escuchando lo que sucede en la música, creo que mucho el espíritu de Sandro está en eso, porque él tomaba la foto viendo la música. Por ahí va la música. La primera vez que yo escuché un disco de jazz, o lo que pudiéramos decir notas de jazz o música de jazz, fue cuando estaba niño en París con mi papá en el taller. Él tenía su tocadisco y escuchaba jazz, pues, ¿no? De hecho, le gustaba mucho un músico americano, saxofonista, Jerry Mulligan. También le gustaba mucho Dizzy Gillespie, Duke Ellington. Pero yo en esa época, evidentemente, a los 5 o 6 años, yo no tenía noción de quiénes eran esos músicos. Pero eso quedó allí resonando de alguna manera, ¿no? Cuando voy a los conciertos de los festivales de jazz, pues me llevé mi cámara y empecé a fotografiar. Uno de mis primeros conciertos de jazz, donde puedo decir que inicié, digamos, este trabajo, un concierto de Chick Corea con un grupo que se llamaba Return to Forever. Y estaba allí la que era esposa de él en ese momento, Gail Moran, otros músicos notables, entre ellos el bajista Rick Laird, que era el bajista de John McLaughlin, de la banda de Mahavishnu, que yo escuchaba, por cierto. Esos discos que escuchaba yo después, escuché en Venezuela. Y bueno, y verlo ahí en concierto, además con un saxofonista extraordinario que se llama David Liebman. Y esas primeras fotos fueron realmente, o sea, el punto de partida, porque una de esas fotos se convirtió en una de mis fotos más emblemáticas y preferidas. Nos tenemos informado a través de las redes y que aporta esta exposición tan bella de esta fotografía extraordinaria de Sandro Oramas, que lo que vemos acá es su mirada sobre el jazz, su recorrido por el mundo del jazz y también todo su conocimiento sobre lo que
esta gran cultura que ya es universal del jazz. Y bueno, esto fue un feliz encuentro gracias a Federico Pacanins, y ahí en una conversación iniciamos este trayecto que nos ha traído hoy hasta acá y este hermoso concierto que vamos a tener. Y bueno, haber tenido el honor del texto de María Teresa Bulton, que nos acompañó en esto, pues creo que complementa extraordinariamente lo que es esta exposición, que esperamos que la disfruten todos. Muchísimas gracias. Curaduría de Humberto Valdivieso y Johanna Pérez Daza. Museografía de Pedro Quintero. Presentación María Teresa Bulton. Un verdadero jazz session. Llegada entre pelos, cruzar los colores de un baile viajero. El año 79 empecé a fotografiar sistemáticamente casi todos los años. Bueno, a intervalos, ¿no? Tampoco que eso era mi profesión, ni tenían pretensiones de, sino iba y fotografiaba y fui coleccionando eso. Eso fue durante mi estadía en Francia, que fueron aproximadamente unos 10 años. Yo luego después, en el año 85, 86, yo me fui a Estados Unidos, a California. Y allá seguí fotografiando también. Volví a ver algunos de los músicos que ya había visto, como Miles Davis, que ya lo había visto 2 veces en Francia. Llego a Venezuela y resulta que yo no tenía muchos jazzistas venezolanos, no había tenido chance de fotografiar, a la excepción de un concierto de Paquito de Rivera, al cual fui invitado por un muy querido amigo de infancia, que resultó ser jazzista. Y teníamos muchos años que no nos habíamos visto, mis padres y su mamá, la mamá de Lucho Cañizales se llama, eran 3 hermanos Cañizales. Nos habíamos conocido en Italia en el año 60 y pico, cuando vivíamos allá. Y en el año 83 yo hice un viaje para hacer una exposición en la Galería Durban, de fotografías y dibujos de un proyecto que yo había hecho aquí en el Ávila, en un sitio arqueológico, la Piedra del Indio, que está ahí ¿cómo se llama? Cerca de Petare, el río Galindo. Y ya yo venía con mis fotografías que había hecho en Francia durante todos esos años, ¿no? Con todos estos músicos muy conocidos, ¿no? Y se las enseñé a Lucho, y Lucho, que venía de Berkeley, del New England Conservatory, donde estudió jazz, estudió música, y además era asistente de un gran músico allá, George Russell, imagínate. Dice, qué maravilla esa foto, mira este y tal, este lo conozco yo, es con este me dio clases a mí, bueno, eso fue, yo quiero esa foto. Él estaba fundando una escuela que se llamaba Música Viva. Total que él me introdujo en el mundo del jazz venezolano, por decir así. Y mis primeras fotos de jazz, de jazzistas venezolanos, debo decir que las hice gracias a Lucho, porque bueno, primeramente lo fotografié a él, y también la exposición que yo preparaba en ese momento, en el 83, en la Durban, que se llamaba Intervenciones, con estas fotos de petroglifos y poemas y dibujos y todo esto, tenía un aspecto muy venezolanista, muy de rescatar las raíces autóctonas y todo esto. Resulta que él andaba en lo mismo, pero desde el punto de vista de la música. Entonces vino a la inauguración y se trajo a 2 tremendos músicos ya en ese momento, también compañeros de él allá en Berkeley, que era Danilo Aponte. Y ya Danilo tenía una trayectoria con el grupo Daiquiri y todo esto, ¿no? Y el jovencito todavía, Rodolfo Reyes, que después se convirtió en una eminencia aquí de músico, de saxofonista, pues jazzista. Inmediatamente después de eso, casi a la semana siguiente, me dice, mira, hay otro toque, vamos a la Plaza Candelaria, que hay un sitio que se llama la Galería del Sierrismo.
¿qué es eso del cierrismo? Y bueno, ya me fui también y bueno, ahí estaba Gustavo Calle en la batería, el Oso Williams y Lucho. Extraordinario fue, de hecho yo grabé ese concierto con un Walkman. Y luego, para completar el combo de ese momento, de ese inicio, pues en la fotografía, digamos, mi trabajo fotográfico en el jazz venezolano, me dice, mira, viene Paquito de Rivera, ese es pana mío, vamos para allá, al Teatro Municipal. Y total que me arrastró para allá, vámonos para el Teatro Municipal. Y llegamos en el ensayo y tal, y total que conocí a todos esos músicos, a Paquito de Rivera, al Patú Velázquez y al Pavo Fran, ¿no? Recuerdo que estaba también Vasco Cinetar, estaba ahí fotografiando en los camerinos a Paquito de Rivera, que tiene una foto donde él está así de esa serie de los autorretratos. Lo sostiene María Teresa Bulto. No son solamente retratos, si se quiere convencionales, sino, lo más importante, el instrumento de los jazzistas. Es esto lo que hace que estas fotografías sean tan especiales. Cuando uno ve esas imágenes, no son solamente imágenes del jazz, es este y su música. Sandro ha logrado no solo ver, sino oír, bailar, cantar, construir la diferencia de clase. El Pavo Fran es una referencia importantísima, no solamente en el jazz venezolano, sino en la música, porque fue el creador del concepto rítmico de la onda nueva con Aldemaro Romero, ¿no? O sea, figura fundamental, pues, ¿no? Creemos que la vinculación con la sociedad venezolana, sobre todo con esos grupos de jóvenes venezolanos que no pueden estar aquí presentes hoy, pero que para ellos es fundamental un mensaje del centro venezolano. Y por ello el reto, como se lo digo, es básicamente ese, ¿no? Cómo llevar ese mensaje a la juventud venezolana. Bueno, hoy Sandro Rama nos ofrece su selección de fotografías de 40 años. Esta mañana lo conversaba con el arqueólogo, fotógrafo, músico, y a través de la curaduría de Humberto Valdivieso y Joana Pérez, y también con el texto de los Brutos de Botón, le dan un mensaje importantísimo a quienes tenemos la oportunidad de hoy estar presentes en esta sala. Agradecimiento al CBA por la oportunidad de mostrar este trabajo en sus espacios, en especial a la señora Liliana Sierralta, directora de Cultura, al profesor Carl Crispin, director del Comité de Cultura, y Freddy Malpica, presidente de la Junta Directiva del CBA, que acaba de hablar con ustedes, por el apoyo que nos ha dado desde el primer momento que se planteó realizar este proyecto en el marco de las celebraciones del 85 aniversario del CBA. Agradecido también a Humberto Valdivieso y Joana Pérez Daza, curadores de la muestra, y su equipo, el diseñador y museógrafo Pedro Quintero, quienes orquestaron meticulosamente la puesta en valor de estas imágenes, el significativo espacio en el que nos encontramos, y que lleva el nombre de Margot Boulton de Botton, fundadora del CBA y promotora en 1952, junto con nuestro querido Jack Brownstein,
el primer club de jazz de Caracas en los años 50, aquí en el CBA, que no era en esta misma sede, pero ya era en ese momento la institución. No es coincidencia, por cierto, que se encuentre entre nosotros María Teresa Bulto, sobrina de la señora Margot, autora del texto, como ya se ha mencionado, de la exposición, fotógrafa, investigadora y eminente figura de la fotografía venezolana y latinoamericana, a quien expreso mi más sincero agradecimiento. No puedo dejar de mencionar también a la persona que, junto con Humberto, ha sido para mí en lo personal un estímulo, una inspiración en este proyecto, por el entusiasmo que manifestó desde el primer momento en que vio estas imágenes. Me refiero a Federico Pacanín, igualmente aquí presente, por supuesto, que ha orquestado todo esto, y a quien debemos la selección musical a cargo del excelente grupo Jazz y Jazz que vamos a escuchar dentro de poco. Fuerza de ver también las fotografías en las portadas de los discos, me empecé a interesar un poco más en algunos de los fotógrafos de jazz. Uno en particular que me influenció mucho, no era exclusivamente fotógrafo de jazz, pero fotografió muchos músicos de jazz, extraordinario, Giuseppe Pino. Dentro de todos los grandes fotógrafos de jazz, para mí es uno de los grandes, ¿no? ¿Cómo se llama? Las portadas de los discos, sobre todo de una disquera muy importante de los años 60 que se llamó Blue Note, los años 50, 60, que era una dupla entre el fotógrafo y el diseñador gráfico, que hacían unas portadas extraordinarias, y además no era solamente la fotografía en blanco y negro, sino que ellos coloreaban las fotos, que es un poco lo que yo retomo en esta exposición, ¿no? Que es un recuento de toda esta trayectoria, ¿no? Yo decidí hacer como un homenaje a esas, no solamente a los músicos, que ya la mayoría no están, pues, ¿no? Que no lo fotografió en ese momento ya es imposible, sino también a estos fotógrafos de la disquera Blue Note. Y siéntanse libres, fíjense bien, de relacionarse con la foto y con la música. El que quiera separarlo ahí, no hay ningún problema. El jazz nunca pasará de moda, porque es la música del intérprete. Mientras haya artistas que se interesen por ese género musical, lo practiquen y lo toquen, habrá jazz. Oraba Jacques Blaustein. Paz y jazz. Sabía que lo hacía por pasión, ¿no? Es como el placer de no solamente de estar en el concierto, de saber que estabas ahí viendo en vivo, ¿no? Porque el jazz es una cosa que se vive, ¿no? En el momento, que hay que verlo. Tú lo puedes escuchar en los discos, está bien, pero una de las cosas maravillosas del jazz es poderlo ver sucediendo, ¿no? En el escenario. Y bueno, y fotografiarlo también, ¿no? Fotografiar a los gestos de los músicos, los momentos cruciales de la gestualidad de un saxofonista, por ejemplo, ¿no? Esa foto de George Adam, el saxofonista de Mingus, echado para atrás en pleno, o sea, captar el paroxismo, ¿no? del momento, de la inspiración, y que eso quede congelado allí, se convierta como en un ícono intemporal, ¿no? De alguna manera.